En julio de 1914, un mes antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el sistema bancario global se estaba desmoronando, no a causa de la guerra, sino por su propio fracaso. Los bancos europeos habían multiplicado sus depósitos en un 400%, mientras que las reservas de oro solo habían crecido un 80%. Las cuentas no cuadraban, estaban en quiebra. La Bolsa de Londres se paralizó. 50 países afrontaban una crisis bancaria simultánea. Los bancos estaban a días de un colapso total. Entonces, el 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Y algo extraordinario ocurrió. La crisis bancaria, que debería haber destrozado el sistema financiero de la noche a la mañana, se resolvió de repente. Los requisitos de oro se esfumaron. Aparecieron las garantías gubernamentales. Los poderes de emergencia suspendieron todas las reglas. Y los bancos que agonizaban el 3 de agosto fueron rescatados el 5 de agosto. La guerra no desestabilizó a los bancos. La guerra los salvó. Ahora, esto es lo que no te enseñan en clase de historia. No fue una coincidencia puntual. Esto era el patrón. La Segunda Guerra Mundial, lo mismo. Bancos con deudas sin valor de la era de la Gran Depresión a punto de quebrar. Se declara la guerra, los bancos son rescatados. La guerra de Vietnam. El mismo patrón. El dólar hundiéndose bajo Bretton Woods. Bancos con demasiada exposición. La guerra escala. La crisis se retrasa. La guerra de Irak de 1990. El sistema del petrodólar amenazado. Estalla la guerra. El dólar se salva. La guerra de Irak de 2003. La misma amenaza. Otra invasión, una y otra vez. Bancos al borde del colapso. La guerra declarada en cuestión de meses. El sistema bancario rescatado una y otra vez. Y si te dijera que cada guerra importante de los últimos 100 años no ocurrió por las razones que aprendiste en la escuela, sino porque los bancos necesitaban ser salvados. No algunos bancos, sino todo el sistema bancario global. Y la guerra es su forma de lograrlo. La guerra justifica la impresión ilimitada de dinero. La guerra permite que la deuda incobrable se canjee por bonos del gobierno. La guerra transfiere las pérdidas privadas a los balances públicos. La guerra posibilita las mayores transferencias de riqueza de la historia. Y sucede de la misma manera cada vez. Voy a mostrarte el patrón que no te enseñan. 4 guerras, 4 crisis bancarias, 4 rescates disfrazados de conflictos militares, el mecanismo exacto que utilizan, la cronología que demuestra que no es una coincidencia y, lo más importante, la actual crisis bancaria que está ocurriendo ahora mismo y por qué la próxima guerra podría estar ya empezando. Porque si entiendes el patrón, puedes ver lo que se avecina. Y lo que se avecina se parece exactamente a 1914 de nuevo. Permítanme empezar con la Primera Guerra Mundial, porque aquí es donde el patrón se vuelve innegable. Julio de 1914. El sistema bancario europeo está agonizando. No por la guerra aún no ha comenzado. Los bancos están muriendo a causa de 4 décadas de expansión imprudente. Entre 1870 y 1914, los bancos europeos multiplicaron sus depósitos en un 400%. Pero las reservas de oro, el pilar de todo el sistema, solo aumentaron un 80%. Esto generó una imposibilidad matemática. Los bancos prometían a los depositantes que podían retirar oro, pero no había suficiente. Los bancos estaban llevando a cabo una estafa, y para julio de 1914, la estafa se estaba desmoronando. La crisis era visible por doquier si se observaban las cifras reales. La Bolsa de Londres se estaba bloqueando. Los volúmenes de negociación se desplomaron. Los bancos importantes no podían obtener liquidez. A finales de julio, el mercado se paralizó por completo. Los precios de las acciones se derrumbaron de la noche a la mañana. La Bolsa de Londres cerró el 31 de julio de 1914. Permaneció cerrada durante 5 meses. 5 meses. Eso no es una interrupción, eso es un colapso. Pero no era solo Londres. Esto era global. 50 países afrontaron simultáneamente una crisis bancaria, con corridas bancarias extendiéndose por todos los continentes. El oro estaba siendo acaparado por los bancos centrales en desesperados intentos por obtener liquidez.
Toda la arquitectura financiera global, construida a lo largo de 40 años, se estaba desmoronando. Y los iniciados lo sabían. El Banco de Inglaterra celebró reuniones de emergencia durante todo el mes de julio. La familia Rothschild coordinó la respuesta a la crisis en Londres, París y Viena. Los socios de JP Morgan enviaron advertencias privadas a los arquitectos del nuevo sistema de la Reserva Federal en América. Todos veían venir el colapso. Los bancos tenían tres problemas enormes que no podían resolver. Primero, los préstamos coloniales se habían vuelto catastróficos. Enormes préstamos a gobiernos sudamericanos estaban entrando en impago. Argentina ya había caído en impago en 1890. El Imperio Otomano se derrumbaba bajo el peso de la deuda. Las empresas coloniales africanas estaban generando pérdidas, no beneficios. Miles de millones en préstamos que jamás serían devueltos. Segundo, las burbujas internas estaban estallando. La especulación inmobiliaria en Londres y París se había inflado más allá de cualquier valor racional. La sobrecapacidad industrial significaba que las acerías, ferrocarriles y fábricas no podían hacer frente a sus deudas. Toda la economía estaba excesivamente apalancada y al borde del colapso. Tercero, el patrón oro hacía que todo fuera irresoluble. Los bancos no podían imprimir dinero para salvarse. La convertibilidad en oro significaba que cualquier pérdida de confianza desencadenaría la quiebra bancaria en cuestión de días y la confianza se estaba desquebrajando. Para julio de 1914, los clientes adinerados estaban retirando sus depósitos. Las tasas de préstamo interbancario se disparaban. El sistema estaba en caída libre. Entonces, el 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Y observen lo que le pasó a la crisis bancaria. Desapareció, no porque se hubiera resuelto, sino porque fue oculta. El 5 de agosto, un día después de la declaración de guerra, el gobierno británico aprobó la Ley de Moneda y Billetes de Banco. Esta ley hizo tres cosas que salvaron a todos los bancos de Gran Bretaña. Primero, suspendió el patrón oro. Los bancos ya no tenían que canjear el papel por oro. La restricción que los ahogaba desapareció. Segundo, autorizó la impresión ilimitada de dinero. La base monetaria se expandió de 288 millones de libras en 1914 a 531 millones para 1918. Tercero, proporcionó garantías gubernamentales para las pérdidas bancarias. El gobierno británico prometió cubrir cualquier quiebra bancaria durante la emergencia de guerra, pero eso fue solo Gran Bretaña. Miren lo que sucedió en todas partes. Alemania suspendió la convertibilidad en oro el 4 de agosto. Francia la suspendió el 5 de agosto. Rusia la suspendió el 27 de julio, incluso antes de que la guerra comenzara oficialmente porque lo veían venir. Cada país abandonó simultáneamente el patrón oro en el momento en que se declaró la guerra. La crisis que debería haber hundido a los bancos se solucionó de repente gracias a la intervención gubernamental, justificada por la emergencia de guerra. Aquí está la clave: las moratorias de deuda. Los gobiernos de toda Europa declararon que todos los préstamos quedaban congelados, los pagos suspendidos y los plazos se extendían indefinidamente. Esto significaba que todos esos préstamos coloniales fallidos, todas esas especulaciones inmobiliarias en mora, toda esa deuda incobrable que estaba desangrando las finanzas, dejaron de ser exigibles de golpe. Los bancos no tuvieron que reconocer las pérdidas. Todo se congeló temporalmente a causa de la guerra. Lo temporal se hizo permanente. La mayor parte de esa deuda nunca se devolvió. Se condonó, se reestructuró o se canjeó por bonos de guerra gubernamentales. Pero atención, aquí es donde el rescate se convierte en un auténtico atraco. Los bancos tenían miles de millones en deuda privada incobrable. Préstamos ferroviarios fallidos, bienes inmuebles especulativos, proyectos coloniales que jamás darían beneficios. Los gobiernos necesitaban dinero de inmediato para la movilización de guerra, no podían esperar a los impuestos. Así que los bancos hicieron una oferta. Nosotros les damos efectivo a ecos instante. Ustedes nos dan bonos de guerra gubernamentales para reemplazar nuestros préstamos morosos. El canje se produjo en toda Europa. Los préstamos ferroviarios otomanos fallidos del Deutsche Bank se convirtieron en bonos de guerra alemanes. Los desastres sudamericanos de los bancos británicos se transformaron en financiación para la defensa del imperio.
La exposición rusa de los bancos franceses pasó a ser obligaciones de apoyo mutuo aliado. Fue el mayor blanqueo de balances de la historia. El riesgo que pesaba sobre los balances bancarios, donde los accionistas habrían asumido las pérdidas, se transfirió a las cuentas públicas, donde los contribuyentes cargarían con el peso durante generaciones. Solo el gobierno británico aportó 200 millones de libras a los bancos mediante diversos planes de reflote. Eso equivalía al 9% de todo el PIB nacional. La magnitud era inimaginable, y cada céntimo de ello se justificó por la emergencia de guerra. Para 1918, cuando la guerra terminó, la banca europea presentaba un aspecto completamente distinto. Los bancos que deberían haberse derrumbado en 1914 no solo habían sobrevivido, sino que se habían consolidado en monopolios. Gran Bretaña pasó de 38 bancos importantes en 1913 a solo 5 instituciones dominantes para 1920. Las 5 grandes que controlarían la banca británica durante los siguientes 80 años. JP Morgan aumentó sus activos de 550 millones de dólares en 1913 a 1.200 millones en 1919. La crisis que debería haber aniquilado la banca, en cambio, creó los bancos más grandes de la historia. Pero hay algo que lo hace innegable: la Reserva Federal. El Banco Central de Estados Unidos se creó el 23 de diciembre de 1913. Se aprobó mientras el Congreso estaba de vacaciones de Navidad. Entró en funcionamiento en agosto de 1914, el momento exacto en que Europa necesitaba préstamos bancarios estadounidenses para financiar la guerra. La sincronización fue muy conveniente. Tan conveniente que, para cuando Estados Unidos entró oficialmente en la guerra en 1917, los bancos estadounidenses poseían 2.500 millones de dólares en préstamos de guerra aliados. Tanto dinero que permitir que los aliados perdieran significaría quiebras bancarias catastróficas en todo Estados Unidos. La Fed fue diseñada para posibilitar la financiación de la guerra, y entró en funcionamiento exactamente cuando se la necesitaba. La Primera Guerra Mundial no causó una crisis bancaria. La Primera Guerra Mundial resolvió una crisis bancaria que ya era terminal. La guerra proporcionó la justificación para la impresión ilimitada de dinero, la suspensión del patrón oro, las moratorias de deuda, las garantías gubernamentales y la transferencia de pérdidas privadas a las cuentas públicas. El patrón estaba establecido: crisis bancaria, guerra declarada, bancos rescatados, y 20 años después, lo hicieron de nuevo. Para 1939, los bancos se enfrentaban a otra crisis terminal. Causa diferente, misma solución. La Gran Depresión había hundido el valor de los activos en todo el mundo. Pero esto es lo que no te cuentan. La depresión no terminó en 1933 ni en 1935. Continuó a lo largo de los años 1930. Los bancos seguían arrastrando pérdidas masivas del crack de 1929. Las valoraciones inmobiliarias seguían deprimidas, la deuda corporativa era impagable, y la deuda soberana estaba a punto de estallar en un impago masivo. El problema de la deuda soberana era catastrófico. Alemania debía miles de millones en reparaciones de la Primera Guerra Mundial que no podía pagar. El Tratado de Versalles había cargado a Alemania con obligaciones de deuda matemáticamente imposibles de cumplir. Para 1939, el impago era inminente. Italia debía préstamos masivos de la Primera Guerra Mundial y la reconstrucción de posguerra. Japón había pedido grandes préstamos para su expansión militar a lo largo de los años 1930. Si estos países incumplían sus pagos, todos los grandes bancos de Europa y América se derrumbarían, porque eran poseedores de esos bonos soberanos. Aquí el mecanismo. En los años 1920, los bancos habían comprado bonos alemanes, bonos italianos, bonos japoneses. Lo hicieron porque los rendimientos eran altos y los gobiernos afirmaban que estos países pagarían. Pero para 1939, estos países no podían pagar. Los bonos no valían nada, pero los bancos aún los mantenían en sus balances a valor nominal. Si hubieran ajustado el valor de estos bonos al mercado, los bancos habrían estado en bancarrota. Todas las principales instituciones de Londres, París y Nueva York se enfrentaban al mismo problema.
miles de millones en deuda soberana sin valor de países que jamás pagarían. Los bancos estadounidenses se enfrentaban a una presión adicional. La depresión había destrozado las carteras de préstamos nacionales. Los préstamos inmobiliarios estaban bajo el agua. Los préstamos corporativos estaban en mora. Los bancos habían utilizado trucos contables para ocultar pérdidas a lo largo de los años 1930, pero para 1939 los trucos se habían agotado. Se avecinaban impagos importantes. Sin intervención, 1940 vería quiebras bancarias que harían que 1933 pareciera algo leve. Entonces, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y, al igual que en 1914, observe lo que ocurrió. La crisis que amenazaba a los bancos se convirtió de repente en una solución. Los gobiernos, se aclara la garganta, necesitaban fondos ilimitados para la movilización. Los bancos se volvieron de repente esenciales. La deuda incobrable que los bancos poseían podía reestructurarse bajo poderes de emergencia de guerra. Y lo mejor de todo, todos esos bonos soberanos de Alemania, Italia y Japón que estaban a punto de entrar en impago podían ahora redefinirse, no como especulación bancaria imprudente, sino como obligaciones del enemigo que serían cobradas a través de las reparaciones de posguerra. La transformación fue inmediata. Estados Unidos, aunque oficialmente neutral hasta diciembre de 1941, comenzó a prestar grandes sumas a Gran Bretaña en 1939 y 1940. El programa de préstamo y arriendo, que comenzó en marzo de 1941, aportó $50,000 millones a los aliados. ¿Quién suministró este dinero? Los bancos estadounidenses. ¿Qué obtuvieron a cambio? Préstamos garantizados por el gobierno, respaldados por bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los bancos canjearon su deuda incobrable de la época de la Gran Depresión y bonos soberanos europeos sin valor por obligaciones del gobierno estadounidense que serían reembolsadas mediante impuestos. Gran Bretaña hizo lo mismo. Los bancos británicos prestaron sumas extraordinarias al gobierno entre 1939 y 1945. ¿De dónde obtuvieron los bancos este dinero cuando supuestamente estaban insolventes en 1938? No obtuvieron dinero nuevo. Canjearon sus préstamos existentes de mala calidad por bonos de guerra gubernamentales. La guerra proporcionó el mecanismo para limpiar los balances contables. Los bancos alemanes absorbieron bonos de guerra del gobierno a tipos preferenciales. Los bancos franceses reestructuraron sus carteras por completo bajo poderes de emergencia. Para 1945, cuando terminó la guerra, el sistema bancario que debería haber colapsado en 1939 se había reestructurado por completo. La mala deuda privada de la depresión había desaparecido, reemplazada por bonos gubernamentales. La deuda soberana sin valor de Alemania, Italia y Japón se canceló como pérdidas de guerra, no como quiebras bancarias. El público absorbió las pérdidas a través de la inflación, los impuestos y la devaluación monetaria, y los bancos emergieron limpios. Los activos de JP Morgan crecieron de $1,100 millones en 1939 a $2,500 millones para 1945. La consolidación bancaria se aceleró. Los bancos débiles, que no pudieron sobrevivir, fueron absorbidos por los gigantes. Pero aquí está la prueba. Esto fue deliberado. La conferencia de Bretton Woods en 1906. Julio de 1944. La guerra ni siquiera había terminado aún. Alemania no se rendiría hasta 11 meses después. Pero banqueros y funcionarios gubernamentales se reunieron en New Hampshire para diseñar el sistema financiero de posguerra. ¿Quiénes estaban allí? Harry Dexter White del Tesoro de Estados Unidos, John Maynard Keynes de Gran Bretaña y representantes de todas las principales instituciones bancarias. Diseñaron el sistema de posguerra mientras la guerra aún se libraba. Crearon el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el patrón oro-dólar, que regiría las finanzas globales durante los siguientes 27 años. Esto no era planificación de posguerra, era diseño preguerra. La arquitectura financiera del mundo de posguerra se decidió en 1944, lo que significa que los iniciados sabían cómo terminaría la guerra. Sabían que el sistema bancario emergería en control porque ese era el objetivo.
La Segunda Guerra Mundial no solo rescató a los bancos de la depresión, reestructuró las finanzas globales para asegurar el dominio bancario durante generaciones. 25 años después, lo hicieron de nuevo. Para 1964, el dólar estadounidense estaba bajo una presión insostenible. El sistema de Bretton Woods, que fue diseñado en 1944, estaba colapsando. El problema eran matemáticas sencillas. Estados Unidos había prometido convertir dólares en oro a $35 la onza. Pero Estados Unidos estaba imprimiendo muchos más dólares de los que tenía en oro. La proporción se estaba volviendo imposible. Francia lo vio primero. Charles de Gaulle, el presidente francés, descubrió la artimaña. Estados Unidos estaba exportando inflación al mundo imprimiendo dólares. Todos los países tenían que mantener dólares como reservas bajo Bretton Woods, pero esos dólares estaban perdiendo valor porque Estados Unidos estaba imprimiendo demasiados. De Gaulle empezó a exigir oro. En 1965, Francia convirtió 750 millones de dólares en oro y lo envió físicamente de Estados Unidos a Francia. Otros países comenzaron a seguir su ejemplo. Si esto continuaba, Estados Unidos se quedaría sin oro en un plazo de 2 años. El dólar colapsaría, Bretton Woods terminaría y el sistema bancario global, construido sobre el dominio del dólar, moriría. Los bancos estadounidenses se enfrentaron a una crisis. Se habían expandido globalmente bajo la suposición de la estabilidad del dólar. Si el dólar colapsaba, billones en préstamos internacionales, deuda soberana y obligaciones corporativas entrarían en impago. Los bancos no podrían sobrevivir a una crisis del dólar. Necesitaban que el dólar se mantuviera estable, pero también necesitaban que el gobierno siguiera imprimiendo dólares. Estos dos requisitos eran contradictorios, a menos que hubiera una razón para imprimir cantidades masivas de dólares que nadie pudiera cuestionar. La guerra de Vietnam escaló en 1964. El incidente del Golfo de Tonkin en agosto de 1964 llevó a la participación directa de Estados Unidos. Para 1965 se desplegaron tropas terrestres. Para 1968, más de 500,000 soldados estadounidenses estaban en Vietnam. La guerra costó 168,000 millones de dólares en gasto directo. Ajustado por la inflación, eso es más de $1 billón en términos actuales. ¿De dónde salió este dinero? La Reserva Federal lo imprimió y nadie lo cuestionó porque era un gasto de emergencia en tiempos de guerra. Esto es lo que la guerra hizo por los bancos. Primero, justificó la impresión ilimitada de dólares. El gobierno necesitaba dinero para la guerra. La Fed lo proporcionó. La inflación se disparó del 1% en 1964 al 6% para 1970. Esta inflación redujo el valor real de todo el oro que los países estaban demandando. Segundo, retrasó la crisis del dólar. En lugar de abordar los problemas fundamentales de Bretton Woods en 1965, la guerra creó una justificación para seguir imprimiendo hasta 1971, 6 años más de dominio del dólar. Tercero, mantuvo la solvencia bancaria durante el periodo en que los préstamos internacionales deberían haber colapsado. Pero aquí está la clave. La guerra no solucionó el problema subyacente. Simplemente pospuso la crisis hasta que los bancos pudieran posicionarse para la transición. Para 1971, cuando Nixon cerró la ventanilla del oro y puso fin a Bretton Woods, los bancos estaban listos. Habían movido su exposición, habían reestructurado sus balances, se habían posicionado para un mundo post-oro. La guerra les ganó 7 años para prepararse para una transición que los habría matado en 1965. Y la prueba está en lo que sucedió cuando terminó la guerra. El dólar no colapsó en 1973 cuando Estados Unidos se retiró completamente de Vietnam. ¿Por qué no? Porque los bancos ya habían establecido el sistema del petrodólar. Entre 1973 y 1974, Estados Unidos hizo un trato con Arabia Saudita. Arabia Saudita vendería petróleo solo en dólares. A cambio, Estados Unidos proporcionaría protección militar y compraría deuda saudí. Esto obligó a todos los países a mantener dólares para comprar petróleo. El valor del dólar estaba respaldado por la demanda de petróleo en lugar de oro. El sistema continuó.
Los bancos siguieron siendo dominantes. La guerra de Vietnam cumplió exactamente la misma función que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Crisis bancaria, crisis bélica. Pospuesta, sistema reestructurado, bancos rescatados. El patrón se repitió a la perfección. Pero no habían terminado. Hacia 1990, el sistema del petrodólar se enfrentó a su primera amenaza existencial, y esa amenaza provino de Irak. Saddam Hussein controlaba ingentes reservas de petróleo y empezó a hablar de vender crudo en divisas distintas al dólar. Esto suena como una decisión técnica menor. Era una bomba nuclear apuntando a los bancos estadounidenses, y la razón es esta. El sistema del petrodólar exige a todos los países comprar petróleo con dólares. Esto genera una demanda artificial de dólares. Los bancos pueden prestar dólares a nivel internacional porque todo el mundo necesita dólares para el petróleo. Si los principales productores de petróleo empezaran a aceptar euros, yenes u oro en lugar de dólares, los países no necesitarían mantener dólares como reservas. Podrían desprenderse de sus tenencias de dólares. El valor se desplomaría y cada préstamo, bono e instrumento financiero denominado en dólares entraría en impago. Los bancos estadounidenses colapsarían en cuestión de meses. Irak poseía las segundas mayores reservas de petróleo del mundo. Si Irak abandonaba el petrodólar, otros productores le seguirían. Irán ya venía amenazando con vender petróleo y otras divisas. Venezuela hablaba de lo mismo. Toda la estructura de la OPEP podría abandonar el dólar. Los bancos no podían permitirlo. El sistema moriría. En agosto de 1990, Irak invadió Kuwait. Para enero de 1991, Estados Unidos y una coalición de 35 países lanzaron la Operación Tormenta del Desierto. La razón oficial era liberar Kuwait y detener la agresión iraquí. La verdadera razón era eliminar la amenaza al petrodólar. Saddam Hussein había amenazado el pilar de la dominancia del dólar. Debía ser eliminado, pero la guerra no lo eliminó. Destruyó su capacidad militar y su producción de petróleo. Irak permaneció bajo sanciones y no pudo vender petróleo en absoluto, y mucho menos en divisas no dólar. La Guerra del Golfo de 1991 aseguró el petrodólar por otra década. Pero Saddam no aprendió. En noviembre de 2000, Irak anunció que vendería petróleo a través del programa Petróleo por Alimentos de la ONU en euros en lugar de dólares. Esto fue un ataque directo al sistema del petrodólar. Si Irak lograba vender petróleo en euros, otros productores le seguirían. El dólar perdería su respaldo petrolero. Los bancos se enfrentarían al colapso. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak. Las razones oficiales eran las armas de destrucción masiva y los vínculos con el terrorismo. Ambas eran mentiras. Nunca se encontraron armas de destrucción masiva. Los vínculos con el terrorismo no existían, pero esto es lo que sucedió inmediatamente después de la invasión. En junio de 2003, las ventas de petróleo de Irak volvieron a ser en dólares. El Banco Central de Irak fue reestructurado bajo supervisión estadounidense. Todos los ingresos petroleros pasaron a estar denominados en dólares. La amenaza al petrodólar fue eliminada. Pero el patrón no se detuvo en Irak. En 2009, Muammar Gaddafi de Libia propuso crear una moneda respaldada por oro llamada el dinar de oro. Quería vender petróleo africano y dinares de oro en lugar de dólares. Había estado trabajando con otras naciones africanas para crear una moneda unificada que eludiera por completo al dólar. Esta era la misma amenaza que la de Irak. Si el petróleo africano se comercializaba en oro en lugar de dólares, el sistema del petrodólar se vería socavado. En marzo de 2011, la OTAN lanzó una intervención militar en Libia. La razón oficial fue la intervención humanitaria durante la guerra civil libia. Para octubre de 2011, Gaddafi estaba muerto. Las reservas de oro de Libia, que Gaddafi había acumulado para el proyecto del dinar de oro, desaparecieron. 143 toneladas de oro se desvanecieron y las ventas de petróleo de Libia volvieron a ser en dólares. La amenaza fue eliminada. El petrodólar sobrevivió. Siria se enfrentó al mismo patrón. En 2006, Siria anunció planes para alejarse de las ventas de petróleo denominadas en dólares.
Para 2011, Siria estaba en guerra civil con fuerzas de oposición respaldadas por Estados Unidos. Irán ha enfrentado sanciones estadounidenses durante décadas, específicamente porque Irán ha intentado repetidamente vender petróleo en divisas no dólar. El patrón es consistente. Amenaza el petrodólar. Enfréntate a una intervención militar. Ahora, aquí es donde radica la importancia de todo esto. Justo ahora, en el año 2024, el sistema bancario global se enfrenta a otra crisis, y el mismo patrón está empezando a formarse. Los bancos estadounidenses tienen en sus balances 2,7 billones de dólares en deuda de bienes raíces comerciales. Los edificios de oficinas están vacíos en un 40% debido al teletrabajo. Los valores de las propiedades han caído entre un 40 y un 60%. Estos préstamos están fracasando. Los bancos regionales están colapsando. Silicon Valley Bank quebró en marzo de 2023. Signature Bank quebró 3 días después. First Republic quebró en mayo de 2023. Estas son las primeras advertencias. La crisis se está gestando. Pero no es solo el sector inmobiliario comercial. La deuda corporativa está en niveles récord, 12 billones de dólares. Gran parte de ella se pidió prestada con tasas de interés de entre el 2 y el 3% entre 2009 y 2021. Ahora las tasas son de entre el 6 y el 7%. Las empresas no pueden refinanciar. Los impagos se están acelerando. Los bancos están expuestos a cientos de miles de millones de dólares en deuda corporativa que no se pagará. A nivel internacional, el sistema del dólar está bajo ataque de nuevo. Las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están creando sistemas de pago alternativos. Están realizando intercambios comerciales en monedas locales en lugar de dólares. Están acumulando oro a ritmos récord. China compró más de 1.000 toneladas de oro en 2022 y 2023. Rusia compró 600 toneladas. Se están preparando para un mundo post-dólar. Arabia Saudita está negociando ventas de petróleo en yuanes con China. Esto es un ataque directo al petrodólar. Si Arabia Saudita abandona las ventas de petróleo en dólares, el sistema colapsa. Y observen la situación geopolítica. La guerra de Ucrania comenzó en febrero de 2022. Todavía en curso. Estados Unidos proporcionando armamento y financiación ilimitados. Las tensiones en Taiwán escalando. China realizando ejercicios militares alrededor de Taiwán. Estados Unidos comprometiéndose a defender Taiwán militarmente. Las tensiones en Oriente Medio en aumento. El conflicto de Israel expandiéndose. Irán amenazando con el cierre del estrecho de Hormuz. 3 escenarios distintos donde el conflicto militar podría estallar. Esto se parece exactamente a 1914, crisis bancaria gestándose, tensiones geopolíticas escalando, actores clave posicionándose, y un evento desencadenante podría ocurrir en cualquier momento. El patrón indica que cuando la crisis bancaria se vuelve terminal, la guerra ofrece la solución. La guerra justifica la impresión ilimitada de dinero. La guerra permite reestructurar la deuda incobrable. La guerra transfiere las pérdidas privadas a las arcas públicas. La guerra posibilita el rescate bancario disfrazado de emergencia nacional. La crisis ya está aquí. El sector inmobiliario comercial en caída, la deuda corporativa incumpliendo pagos, el sistema del dólar bajo ataque, los bancos regionales colapsando y la situación geopolítica ofrece múltiples opciones para la escalada. Ucrania podría expandirse a territorio de la OTAN, Taiwán podría ser invadido, Oriente Medio podría estallar en una guerra regional. Cualquiera de estas situaciones justificaría la respuesta. Los bancos necesitan una intervención ilimitada de la Reserva Federal, la suspensión de las normas contables habituales, garantías gubernamentales para las pérdidas bancarias, poderes de emergencia para reestructurar las instituciones en quiebra. Este es el patrón que no enseñan. La Primera Guerra Mundial rescató a los bancos de la insolvencia causada por 40 años de expansión imprudente. La Segunda Guerra Mundial rescató a los bancos de las pérdidas de la Gran Depresión y de los impagos de deuda soberana. La Guerra de Vietnam rescató a los bancos del colapso del dólar de Bretton Woods. Las guerras de Irak rescataron a los bancos de las amenazas al petrodólar. Cada guerra en los últimos 100 años coincide con una crisis bancaria. Cada guerra proporciona el mecanismo para rescatar a los bancos.
Cada guerra transfiere las pérdidas privadas al público, absolutamente todas las veces. El patrón se está formando de nuevo ahora mismo. Los bancos están quebrando. El sistema está bajo presión. Las tensiones geopolíticas están aumentando. Los detonantes ya están preparados. La historia nos dice que la próxima gran guerra no será por disputas territoriales, ni por democracia, ni por derechos humanos, ni por ninguna de las razones oficiales que te darán. La próxima guerra, si llega, tratará sobre lo mismo que ha tratado cada guerra durante los últimos 100 años: salvar a los bancos. No se puede entender la guerra moderna sin entender la banca. No se puede entender la geopolítica sin entender la deuda. Cada conflicto importante del siglo pasado ocurrió cuando los bancos se enfrentaban a una crisis terminal y necesitaban ser rescatados. Las explicaciones oficiales son coartadas. Los libros de historia omiten la crisis financiera que precedió a cada guerra. Te hablan de asesinatos, alianzas y disputas territoriales. No te enseñan que los bancos europeos estaban colapsando en julio de 1914 antes de que se disparara un solo tiro. No te enseñan que los bancos poseían deuda sin valor de la depresión en 1939. No te enseñan que el dólar agonizaba en 1964. No te enseñan que el petrodólar estaba amenazado en 1990 y en 2003. No te enseñan el patrón porque si lo entendieras, verías lo que se avecina. Y lo que se avecina se parece exactamente a 1914. Crisis bancaria, tensiones geopolíticas, detonantes listos. Los de dentro se están posicionando. Los ejecutivos bancarios están vendiendo sus acciones personales. La Reserva Federal está proporcionando préstamos de emergencia a instituciones en quiebra. Los gobiernos se están preparando para operaciones militares expandidas. Las piezas se están colocando. La mayor mentira sobre la guerra es que es un caos impredecible. No lo es. Es sistemática. Es mecánica. Es financiera. La crisis bancaria crea la necesidad. Las tensiones geopolíticas brindan la oportunidad. La guerra proporciona el mecanismo. Los bancos son rescatados. Los contribuyentes pagan el coste. La riqueza se transfiere del público al sistema financiero y el patrón se repite. Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Vietnam. Irak. 4 guerras. 4 crisis bancarias. 4 rescates. Un patrón. Y ese patrón se está formando de nuevo ahora mismo. La única pregunta es qué detonante usarán esta vez. Ucrania, Taiwán, Oriente Medio. La crisis ya está aquí. La guerra es la solución. Y la historia dice que se acerca. Este es el patrón que no enseñan. Ahora lo sabes. Ahora puedes verlo formándose. El próximo capítulo se está escribiendo. Y a menos que suficientes personas entiendan lo que realmente está sucediendo, el patrón se repetirá exactamente como lo ha hecho durante los últimos 100 años. Los bancos serán rescatados, el público pagará, y te dirán que fue necesario para la seguridad nacional, tal como lo hicieron en 1914, en 1939, en 1964, en 1990 y en 2003. El patrón es siempre el mismo.